Hola y bienvenidos a otro video en este canal. Hoy vamos a hablar de una película llamada Space Sweepers o en español Barrenderos Espaciales. La película nos ubica en el año 2092 y en la realidad que nos muestra la Tierra está casi muriendo y se mantiene respirando gracias a dispositivos que han creado los humanos. Y una empresa llamada UTS ha creado un hogar genéticamente mejorado en el espacio. Es como un domo dentro del cual existe la posibilidad de mantener la vida, pero aquí solamente cabe el 5% de los humanos. Y estos han sido seleccionados de manera muy cuidadosa. Debido a esta construcción espacial y también la de las estructuras que se necesitan para mantenerla, el espacio se ha llenado de basura que se mueve a velocidades súper peligrosas y con frecuencia esta basura impacta en los lugares donde están las personas de menor nivel, dentro de los cuales están los barrenderos espaciales, que son personas de pocos recursos y residentes de la Tierra, pero que trabajan en equipo en el espacio, capturando basura espacial. Uno de los personajes principales, llamado Taeho, revisando los restos de una pequeña nave que encontró junto a su equipo, halla dentro de ella una pequeña niña llamada Kotnim, que según las noticias es un androide con altas probabilidades de explotar y que puede resultar en un hecho catastrófico dependiendo de dónde se encuentre. Taeho y su equipo deciden intercambiar a la niña por dinero que no necesitan, pero al conocerla descubren cosas en ella que no corresponden a las de un robot peligroso. Primero que todo, yo vi esta película sin ambientarme con un tráiler ni nada, solamente la vi entre las películas que me recomendó Netflix y decidí verla. Me quedé sorprendida con el nivel de detalle en todo, con la idea de que el lenguaje ya no es una barrera de comunicación en el futuro, y también con la realidad muy parecida de las personas que tienen que emigrar a otros países por temas de trabajo. La película muestra cómo corazones duros y heridos se pueden curar gracias a la influencia de un alma pura y amable como lo es la niña, y son muy hermosos los cambios que suceden en las personas durante la película. Y nos muestra que en realidad todos tenemos algo bueno dentro de nosotros. Esta película trae actores de doramas y yo, como orgullosa consumidora de doramas, me siento muy feliz porque al fin las personas que no ven eso porque deciden no verlo van a ver la capacidad que tienen estos actores. Creo que esta es una película de muchos valores y muy emocionante que no deja que nadie se aburra. Y también me alegra mucho ver que Netflix está dándole protagonismo a otros idiomas. O sea, dentro de esta película yo pude identificar inglés, coreano, ruso, filipino, alemán, español. Los que yo pude identificar. Imagínense los que hay. Todo el mundo habla en su idioma y lo que hacen es que tienen un aparatito en la oreja que les traduce. Me encantó la mezcla. Realmente, una vez que inició la película, no me sentía muy bien oyendo tantos idiomas. Hasta me confundí un poquito, pero después de unos minutos te acostumbras. Una cosa que pensé desde que los vi es que debieron como buscar otros actores, otras reacciones para la gente que vivía en el hogar que hizo UTS en el espacio. En cuanto a los efectos, los amé todos, excepto algunos como una reacción física que tiene una persona de la película cuando su cuerpo se somete a tensión o a estrés. Me gustaría tener una explicación de lo que le sucede, porque realmente no entiendo. Oigan, la complejidad de las naves, las estructuras de ellas, cómo se acoplaban entre ellas, cómo funcionaban, es increíble. Todo eso se lo imaginaron y parecía tan real que de verdad uno llega a creer que las cosas podrían ser así en el futuro. Lo hicieron todo súper real. Ellos hicieron que cada detalle cobrara tanta vida que nos pudiéramos sentir como identificados con lo que estaba pasando, aunque obviamente no estamos en el 2092. Algo que noté fueron los sonidos en el espacio. Parecían como algo que tú podrías escuchar si estás bajo el agua. Si golpean algo bajo el agua y tú oyes ese sonido bajo el agua. Yo busqué videos de grabaciones de rovers en Marte y todo eso, y creo que si quitamos la brisa de esas grabaciones, los sonidos podrían ser muy parecidos a los que están en la película. En cuanto al guión, me gustó mucho, fue muy entretenido y sencillo. Me gustó que debido a la historia, cada conversación tenía algo llamativo e importante, y prestar atención no era complicado. Si han visto mis otros videos, se podrán imaginar que un guión que me gusta tiene palabras que nos remontan a una época o que nos acercan a una realidad específica. Este guión lo tiene. El director de la película es Jong Sung-hee y los actores principales son Song Joong-ki como Taeho, Kim Tae-ri como la capitana Jang, Seon Kyu-jin como Tiger Park, Hae Jin-ju como la voz de Boobs, que es el robot, y Jae-rin Park como Dorothy o Kotnim, que es la niña. La película es de ciencia ficción aventura y honestamente las 2 horas con 16 minutos de la película
fueron muy entretenidas. No pasaron corriendo porque realmente pude disfrutarla bastante sin distraerme y estuve todo el tiempo enfocada. Creo que el ritmo de la película fue perfecto porque logra mantener las emociones del momento. Es como que cuando tiene que estar lento está lento y cuando debe estar rápido lo está. Me pareció súper apropiado. Y bueno, la película es del año 2021 y como se podrán haber imaginado por lo que he dicho anteriormente, es de Netflix. Y este fue el video de hoy, espero que les haya parecido entretenido. Los espero por mi Instagram, que por allí publico otras cosas también, además de películas. Y creo que también podrían interesarles. Y nos vemos en otro video. Bye.